Tratado del Norte, Francisco Villa. Y para esto, nosotros que ya nos hemos dado a conocer a partir de este año como los tres mosqueteros, que es el apelativo que nos dio una compañera que por aquí aparece, pues ya con ese nombrecito pues ya nos hemos dedicado a hacer actividades de este tipo, ¿no? De culturales, académicas, tratando de un poquito rescatar por qué, por ejemplo, este año es el de Francisco Villa, ¿no? Que es ya el lema oficial del gobierno federal. Y para hablar sobre Francisco Villa, hemos invitado al maestro Rodrigo, al doctor, ¿no? Rodrigo Espino Hernández, que es, por aquí nos mandó un amplio currículum. Me voy a permitir leer algunas de sus medallas con las que él cuenta. El doctor Rodrigo Espino trabaja como profesor en el área de Historia y Ciencias Sociales en el Centro de Enseñanza para Extranjeros de la UNAM, Campus Tasco, con dirección en la ex hacienda del Chorrillo, Universidad de Tasco, vecina Morelos. Obtuvo el grado de licenciatura en Estudios Latinoamericanos en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM el 5 de diciembre de 1986 con la tesis La formación del Estado Nacional Panameño, y se le aprobó con mención honorífica. Obtuvo el grado de maestría en Estudios Latinoamericanos en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM el 28 de abril de 1994 con la tesis La situación política colombiana durante la época de la Gran Colombia. También fue aprobado con mención honorífica. Obtuvo el grado de doctora en Estudios Latinoamericanos con la tesis La minería en América Latina, la fuerza de trabajo durante el siglo XVI y principios del siglo XVII, el caso del Tasco, presentada el 24 de febrero de 2011 en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Se le aprobó también con mención honorífica. Fue investigador de tiempo completo adscrito al proyecto de Historia de América Latina y el Caribe en el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora desde febrero de 1984 a enero de 1993 en la Ciudad de México. Es coautor de varias publicaciones, entre otras Antología Histórica, Panamá 1 y Panamá 2, Panamá, una historia breve, Guía del Archivo de la Embajada de México en Guatemala. Se le publicó la ponencia Aspectos Geopolíticos durante la dominación española en el Istmo de Panamá, en el libro Cultura del Caribe 2, Memoria del segundo Festival Internacional de la Cultura del Caribe. Ha colaborado con artículos sobre temática de historia en varias revistas publicadas en Tasco desde 1994 a la fecha. Impartió cursos de historia en la Universidad Iberoamericana a nivel licenciatura del otoño del 87 a otoño del 91. Dentro de la UNAM ha impartido cursos de historia en la Facultad de Filosofía y Letras entre mayo del 91 y marzo del 93. Ha participado en diferentes eventos académicos de carácter nacional e internacional con la presentación de conferencias y ponencias. Le otorgaron la siguiente distinción académica: Medalla de Plata Galindo Barrera, conferida por la Comisión del Mérito Universitario de la Universidad Nacional Autónoma de México en julio de 1986. Y es para mí un gusto presentar al doctor Espino, y esperemos que la información pues nos motive para hacerle una pregunta, comentario, podamos aprovechar la oportunidad de tenernos con nosotros. Entonces, bueno, al doctor. Muchas gracias. Eduardo, muchas gracias y gracias por esa invitación, y con mucho gusto acepté, porque bueno, sí hay que difundir algunos de los elementos importantes de nuestra historia, y la verdad es que la vida de varios de los héroes nos pueden ser útiles en la medida en que nosotros podamos tomar algunas de sus experiencias. No importa que hayan pasado ya tantos años, pero el conocerlos un poquito más a fondo de lo que regularmente los conocemos, porque solemos oírlos cuando pues es la efeméride o ocurre algún evento especial, oímos de parte de su vida en algunos momentos, pero regularmente no les ponemos mucha atención. Así que
para mí fue un reto abordar el tema de Francisco Villa. Es un personaje muy controvertido, digamos, dentro de la historia mexicana. Tenemos pues bastantes personajes que son bastante complejos. Bueno, yo creo que todos somos complejos, pero hay algunos más que otros. En el caso de Porfirio Díaz, que es digamos el que da origen al tema digamos el tiempo en el que va a vivir este señor Doroteo Arango, que era su verdadero nombre, alias Francisco Villa después, y desde ahí comienza el detalle, ¿no? Es decir, ¿por qué? ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué se llamaba Doroteo Arango y se pasó a Francisco Villa? Pues bueno, eso era uno de los detalles. Y comenzamos entonces con ese tema. Vamos a abordar desde la época aproximadamente finales del siglo XIX, que es cuando nace, en el 78, 1878, hasta su muerte en 1923, que es cuando lo asesinan, es ahí cuando muere Francisco Villa. Esa es la época del porfiriato, la parte final, digamos, del porfiriato. Recordemos que Porfirio Díaz llega al poder en 1876, gracias a un pues prácticamente golpe de estado, y a partir de ahí pues se va a quedar ya en el poder hasta 1910, cuando inicia la Revolución Mexicana, encabezada por Madero. Entonces Francisco Villa, durante el porfiriato, pues él es un niño, es decir, el establecimiento de las condiciones económico, políticas y sociales dan lugar precisamente a que él nazca en el norte, y nace precisamente en una de las haciendas de esa zona. Esa zona norteña no es lo mismo, digamos, que nosotros podemos ver en las zonas productivas del centro, como en el caso, por ejemplo, muy claramente de Morelos, en el caso de Emiliano Zapata, que es otro de los grandes héroes de esa misma época. Tenemos otras condiciones. Estas personas que viven allá en el norte se enfrentan a condiciones bastante más difíciles, diría yo, y más agresivas y más violentas que los de aquí del centro. ¿Por qué? Porque bueno, desde la época de los españoles, allá en esa zona vivían los llamados chichimecas, que eran todos estos grupos indígenas que actualmente todavía, digamos, hay descendientes, los Sioux, los Pieles Rojas, que les llamaban todos ellos. Y cuando los españoles llegan, comienzan a ir hacia allá, a encontrar minas de plata, pues entonces comienzan a poblar, y desde ahí comienza una gran resistencia. Es muy difícil establecerse en esas zonas, y la gente que se establece está todo el tiempo con la zozobra de los ataques. Por lo tanto, siempre están armados por lo regular. Otra característica es que las tierras en algunas zonas de esos lugares fueron tan propicias para que se multiplicara el ganado, los caballos, bueno, ganado mayor, ganado menor, especialmente, al grado de que había mucho ganado salvaje. Si habrán visto alguna película, regularmente se ven a los indígenas Sioux, por ejemplo, a los apaches, ¿no? Los apaches montando caballos, los pintos, ¿no? Aquellos caballos pintos, caballos salvajes que son domados. Pues bueno, eso mismo hacían estos rancheros. Eran rancheros que vivían ahí, algunos de ellos. Y bueno, con la época de Porfirio Díaz se establece ya el tema de la hacienda. La hacienda, que va a ser una propiedad gigantesca. Por ejemplo, uno de los grandes hacendados de los Terrazas, que se apellidaban, pues va a poseer una gran cantidad de extensión de tierra, más todo lo que hubiera dentro. Entonces, imagínense ustedes, había ganado, había caballos, y todo eso lo consideraban parte de su propiedad. Pero la gente que vivía en los alrededores, en los ranchos,
pues ellos no consideraban que esa gente fuera de su propiedad ese tipo de animales. Así que de vez en cuando pues agarraban, ¿no?, lo que podían. Y bueno, ya comenzó ahí una lucha de estos rancheros o de esta gente popular que eran empleados a veces de estos que se convertían en lo que le llamábamos los medieros. Se alquilaban, digamos que con el patrón, el hacendado, trabajaban la tierra, iban a mitad de lo que produjera la tierra. Ellos, entonces el papá de Porfirio Díaz, perdón, de Villa, precisamente fue un mediero. Trabajaba con un hacendado a medias y pues bueno, regularmente pues es una pobreza muy grande la que ellos tenían en ese tiempo. Y bueno, llegó el momento en que murió el señor. Él quedó huérfano, era el mayor de los hermanos, y él tuvo que comenzar a trabajar entonces desde 7 años más o menos. Ya no pudo ir a la escuela y eso le causó pues una especie como de pues conflicto interno, porque quedó muy como conmocionado por no haber podido ir a la escuela, al grado de que cuando tuvo oportunidad, cuando fue gobernador de Chihuahua, porque lo fue durante un mes, creó más de 50 escuelas, porque traía esa como carga emocional tan fuerte. Pero bueno, entonces, desde aquí comienza entonces esta historia que él mismo se va a encargar de decir. Y por ejemplo, esta frase lo dice Pancho Villa: amigo, la historia de mi vida se tendrá que contar de varias maneras. Pancho Villa. ¿Por qué dijo eso? Bueno, pues porque desde un principio también comenzó él a forjar ese tipo de situación confusa. Ocurrió que posteriormente de que había quedado huérfano y que empezó a trabajar y todo esto, llegó un momento en que se tuvo que enfrentar a su patrón, y ahí empiezan así como los temas que se cuentan de un modo, se cuentan de otro modo, y se van haciendo, digamos, los cuentos se van haciendo de manera diferente, los relatos. Se dice que él llegaba del trabajo y que de pronto vio al patrón queriendo abusar de su hermana, y entonces él sacó la pistola y le dio un balazo. Y a partir de ahí se fue a la sierra y se convirtió en un bandolero. Esa es una versión. Después va a haber otra versión donde dice que no era el hacendado, sino que era el hijo del hacendado el que había hecho eso, que sí había, digamos que el abuso de la hermana estaba siempre ahí, pero con otros protagonistas. Pues bueno, varias formas de contar esa misma historia, pero lo que ocurrió es que él salió y se convirtió entonces en un bandolero. ¿Por qué? Porque no había otra forma de sobrevivir.